Bueno, recién hablábamos, ¿no? Hacíamos una larga introducción de la importancia de este 25 de noviembre, aprovechando esta fecha internacional. Sí, la importancia del 25 de noviembre como fecha internacional que sirve para visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres y las diversidades, y la importancia de hacerlo todos los días también, ¿no? Porque esto es algo que sucede a diario, lamentablemente. Claro, darle visibilidad permanente. Esto es lo que mencionábamos también acá, hoy que ustedes lo decían en el comunicado también. Se hace poco, desde Nación nada directamente. Prácticamente nada, te podría decir, lamentablemente, obviamente, como decimos todo el tiempo, porque se han eliminado los programas desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a nivel nacional, y todos los programas y las políticas públicas que se llevaban a cabo. No se cumple con la legislación vigente, ni con los convenios internacionales firmados. Se van eliminando también los dispositivos que existen a nivel territorial. Entonces esto dificulta, por lo menos a nosotras como sociedad civil, que tenemos un centro de atención y asesoramiento, se nos dificulta el poder derivar a quienes están en una situación de violencia, y ha quedado como librado en cada provincia a los gobernadores, a los municipios, la importancia que le dan a esta temática que se cobra, lamentablemente, muchas vidas, en contexto de violencia de género, ¿no? Y además de esto, que lamentablemente no son solo números, también tenemos que hablar de los hijos e hijas que quedan sin su madre y también sin su padre, porque la mayoría de los femicidios los cometen sus parejas o exparejas, y entonces sus padres son condenados. Las familias que quedan desmembradas, ¿no? Es muy triste el contexto en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Un franco retroceso a todo lo que habíamos avanzado, para proteger a quienes están en una situación de violencia y para prevenir, porque cuando el femicidio se produjo llegamos tarde, entonces tenemos que trabajar en la prevención. Y eso es con un Estado presente, con medios de comunicación responsable, con una sociedad comprometida e informada. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos sabés que, bueno, ahí mencionaste una palabrita que son los medios de comunicación, que me parece importante también. Recién estábamos conversando acá y la semana pasada en Bahía Blanca, que es donde estamos nosotros, sucedió algo también que los medios o las redes sociales se hicieron mucho eco, que fue que se filtró parte del presupuesto que va a ser destinado aquí en el municipio de Bahía Blanca, en el que el presupuesto decía presupuesto con perspectiva de género. Hay muchos, y el número, ¿no? Que era un número alto para ser destinado solamente para el área de género. Pero bueno, hubo una mala utilización de esto y muchas cuentas salieron a hablar de que, mirá, lo que le destinan a género es y la ciudad se cae a pedazos por todo lo que pasó en la inundación y demás. ¿Qué está pasando con esto? Con las redes, con los medios de comunicación, porque siento que también ahí, ¿no?, se está jugando un juego bastante peligroso, bastante complicado. Es lo que cotidianamente llamamos la batalla cultural, ¿no? El tema de las redes sociales. El tema de los medios de comunicación es más grave todavía, porque los medios de comunicación tienen una responsabilidad que es la construcción de sentido. Quien escribe en una red social lo hace a nivel individual y no tiene por qué construir sentido. Dice lo que quiere en su red, pero los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, los periodistas y las periodistas tenemos una responsabilidad, tenemos una ética profesional. Entonces ahí es más grave, te diría, porque somos responsables de lo que estamos diciendo, y las audiencias, por la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, tienen derechos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos.
En las redes están habilitados también desde este gobierno lo que llamamos discursos de odio. Y esto tiene que ver con lo que vos me estás diciendo, que alguien crea que porque le destinan al área de género X presupuesto para trabajar en la protección y en la prevención, si lo equiparan a lo que sucede en Bahía Blanca en cuestión edilicia, porque por las inundaciones o por lo que fuera, no necesariamente porque haya habido un desastre natural. Digo, es no darse cuenta de la problemática y no importar, porque esto es algo que nos pasa a todos y a todas, no nos pasa solamente a las mujeres, y en todas las familias hay alguien que conoce, que tuvo alguna mami del colegio, alguien del barrio, una vecina. Entonces es importante, porque después cuando suceden los femicidios y nos tocan de cerca, salimos a reclamar, ¿no? Y mientras tanto no nos involucramos como sociedad. Nosotros decimos, tenemos que cambiar el no te metas, por el meterte puede salvar una vida, ¿no? La vida de una mujer, de una niña, de una adolescente, de una compañera travesti trans, o sea, todas las vidas cuentan, y las de estas mujeres que además tienen un continuum de violencias, porque el femicidio es la violencia más extrema, pero en la previa existieron un montón de otras violencias que tampoco fueron detectadas, que tampoco fueron atendidas. Y no porque la mujer solamente no haga la denuncia. Las mujeres a veces no pueden hacer la denuncia, no tienen a dónde irse, tienen miedo de no ser protegidas, quizás los dispositivos de prevención, las cautelares, como la prohibición de acercamiento o las rodilleras duales o los botones antipánicos, no están a disposición, entonces se termina volviendo en contra. O sea, la culpa no es de la víctima. Y esto tiene que quedar claro. Entonces, quienes igualan o quienes creen que porque se le otorga a todas las partes de que tiene que atender un Estado son iguales de importantes. Y acá estamos hablando de la vida o la muerte. Entonces es más importante que un edificio, quizás. Sí, por supuesto, coincidimos. Mencionabas recién el colectivo travesti trans. ¿En qué estado, qué situación se encuentran hoy? ¿O cómo lo ves vos? Justo repasamos recién que hace unos días hubo un travesticidio, tengo entendido, en Capital, o en La Plata, ahora me queda la duda, de una fotógrafa, si no me equivoco, que no se le dio mucha repercusión mediática. En realidad, desde que nosotras relevamos, que hacemos estas estadísticas del año 2008, te podría decir que a partir del 2012, con el femicidio, el lesbicidio de Pepa Gaitán, recién se empezaron a visibilizar los lesbicidios y a partir de ahí los travesticidios, porque antes no se hablaba de esto en los medios de comunicación. Y no te olvides que la sociedad civil releva medios de comunicación. Entonces, no se hablaba. La situación del colectivo travesti trans es más grave aún porque ellas tienen un continuum de violencias sociales, además de lo que puede ser específicamente la violencia de género, ¿no? Por el hecho de su elección de género, de su elección sexual. Entonces, hay que atender también a ellas, porque ellas son violentadas en lo laboral, en lo social, en lo cotidiano. Quizás más que las mujeres mismas, ¿no? Es dolorosísimo esto, pero además sufren violencia desde sus propios hogares, desde sus padres, desde que deciden, como se dice en lo cotidiano, salir del closet, ¿no? Entonces, necesitan de mayor visibilidad. A veces no se les pone no se utiliza el lenguaje correspondiente, ¿no? En otras épocas no podíamos contabilizar los travesticidios porque salían con nombre de varón. Claro. No con su nombre elegido. Entonces no sabíamos que era un travesticidio. O sea,
hay que indagar mucho. Y otra cosa que me gustaría decirles, porque lo recalcamos también, es que desde que eliminaron la agencia de noticias Telam, se nos dificulta mucho a los observatorios de las organizaciones sociales hacer los relevamientos, ¿no? Entonces quizás la cifra sea mayor aún de la que nosotras podemos relevar. Claro. ¿No? O sea que, como verán, el contexto no es nada esperanzador. Claro, alentador, sí. ¿No? Alejandra, desde lo discursivo, bueno, con todo esto que planteaban ustedes, el tema del presupuesto, la falta de presupuesto, el de financiamiento y demás, digo, con toda esta campaña desde el gobierno nacional en contra de la figura del femicidio, de la violencia en general que se desprende desde el presidente, digo, ¿qué impacto tienen o qué significa en este contexto de tanta violencia lo que estamos viendo a nivel nacional, que se ha naturalizado también? Sí, lo que significa es que, a ver, partamos de la base que este gobierno, y voy a ser descriptiva, literalmente descree de la violencia de género. Claro. Entonces, partiendo de ahí, ha sido, podríamos decir, entre comillas, coherente con todo su accionar. Y esto, sumado a los discursos de odio que también bajan desde el gobierno, terminan naturalizando, habilitando, porque si lo dice el presidente, a ver, ustedes son periodistas, yo soy periodista, sufrimos una campaña de no odiamos suficiente a los periodistas, ¿o no? Sí. Entonces, si eso se habilita desde el gobierno, Juan, Pedro, Miguel, que están por la calle, ¿por qué no lo van a decir? Si el presidente lo dice, ¿por qué no lo voy a decir yo? Entonces, lo que nosotras notamos, además de la estadística de femicidios que podemos realizar, es que lo que se ha incrementado es la violencia, ¿no? Y esto es grave, porque en muchos casos esa violencia termina en un femicidio. En otros casos termina en una violencia permanente que sufrimos en las redes sociales, en la calle, a través de algunos medios de comunicación. No digo, obviamente, yo no generalizo, ni en que todos los medios de comunicación son así, ni en que todos los hombres son violentos, porque esto no es verdad. Entonces, el incremento de la violencia hace que nuestra cotidianidad sea muy difícil de transitar, ¿no? Especialmente para quienes nos dedicamos a esta temática que recibimos de mano de los haters, de los troles, y de como los quieran llamar, o desde los que se sienten habilitados así a decir cualquier cosa en las redes. Es como leemos a diario, y que también es violencia, y que también está tipificada, ¿no? Que es la violencia digital. Ahí te iba a preguntar, con el avance de las tecnologías, me imagino que las violencias deben haber ido mutando, ¿no? También, y apareciendo nuevas, y no sé ustedes cómo manejan eso de tener que formarse o tener que, tener que actualizarse de golpe en algunas cuestiones que a veces se van quedando atrás. Bueno, la verdad que por suerte hay un colectivo importante de personas que toma estas responsabilidades de poder capacitar, y en muchos casos también, lamentablemente, las leyes surgen a partir de hechos dolorosos, ¿no? Entonces, hay un proyecto de ley Emma, ¿no? Porque Emma se suicidó después que fueron publicadas sus fotos íntimas, ¿no? Hay una ley Olimpia, que también habla de la violencia digital. Entonces, permanentemente tenemos que estar capacitándonos. Lo que pasa es que esa capacitación que hacemos desde los organismos de la sociedad civil o desde los feminismos o los movimientos de mujeres no se traslada, lamentablemente, a los medios de comunicación, a la sociedad en general. Yo estoy en Corrientes, participé del Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres y Diversidades, y siempre me pasa lo mismo cada año, ¿no? Con preocupación me doy cuenta de que hay un gran desconocimiento de las leyes,
de los programas, porque hay programas de capacitación. Lamentablemente la Defensoría del Público, que era un organismo muy importante para capacitar, ahora está como desfinanciado, no sé si lo han eliminado o al desfinanciarlo es una forma de eliminarlo sin eliminarlo, ¿no? Entonces todo queda como a nivel personal, ¿no? La decisión personal de capacitarse. Más que mutar las violencias, te diría que se han sumado violencias. Claro, tenés razón. ¿No? Porque las violencias que están tipificadas en la ley 26.485 siguen existiendo. Sí, no desaparecen. La psicológica existe siempre, la económica, la patrimonial, la violencia, y se han sumado otras violencias, la violencia política, la digital. O sea, cada vez vamos buscando, vamos como se van haciendo como expertos en violencias, ¿no? Lamentablemente para quienes la sufren. La violencia hacia los niños y niñas, ¿no? Que también se habla muy poco de esto, ¿no? Y que está tan ahora tan fresco con esto de la violencia digital, ¿no? Que los tiene como protagonistas, especialmente a los y las adolescentes, ¿no? Entonces, qué importante es tener la ley de ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, aplicándose, porque eso trabaja en la prevención y toma estos temas. Bien. ¿No? Y trata y vuelvo a la responsabilidad de los medios de comunicación para que los padres, las madres, las familias en general sepan que está pasando esto y puedan ejercer el control en sus hijos e hijas para que no ocurra. Y las mujeres y los varones y las diversidades sepan que esto ocurre y sepan cómo se puede resolver, cómo nos podemos capacitar para resolverlo. Todo se trata de tener una comunicación responsable, me parece. Sí, y pienso también que importante que aunque sean estas fechas, que hoy vos lo decías muy bien, tiene que ser algo de todos los días, pero que aunque sean estas fechas se haga un repaso de, por ejemplo, los tipos de violencia, ¿no? Porque entiendo de que a mí me pasó, de hecho, cuando recién, no sé, cuando yo era un poco más adolescente, joven, 2015, 2014, 2016, que me empecé a enterar de un montón de cosas que uno tiene normalizadas muchas veces en la adolescencia y que están tipificadas como violencia. Y estoy segura de que hay un montón de gente que aún hoy, 2025, no tiene registro de eso. Pienso, no sé, la violencia económica muchas veces, que es algo totalmente naturalizado en la sociedad y que es recontra grave y que después esa persona se separa y no tiene nada propio. Sabrás más que yo, pero digo, qué importante que aunque sea en estas fechas se repasen estas cosas como para... en una de esas a alguien le puede llegar a caer una ficha distinta, ¿no? Y aprovechar aunque sea la jornada para eso. Totalmente de acuerdo con vos. O sea, tenemos fechas puntuales en las cuales es imprescindible hablar, te diría que obligatorio, ¿no? 8 de marzo, 3 de junio, 25 de noviembre. Son fechas justamente para la visibilización. Yo lo que digo es lo importante que es, además, adquirir una perspectiva de género que pueda transversalizar la comunicación para que esto, sin necesidad de hablar de las violencias a diario, pueda atravesar y darle calidad a la información que damos, ¿no? Porque si no, la información que damos siempre está sesgada, porque hay una parte de la información que no se está contando, pero es importantísimo esto que decís, porque si cuando nosotras cortemos esta comunicación hay una sola persona que se queda pensando, ya ganamos. Claro. ¿Entendés? O sea, ya ganamos. Y fíjate vos que hablamos de las adolescencias, te voy a contar un caso cortito, hablamos de las adolescencias, pero también otro grupo de personas, de mujeres que han sufrido violencias y que la han naturalizado, son las adultas mayores, ¿no? Totalmente. Y me ha pasado de hablar con una mujer de 68 años, creo que tenía, y que ella me dijera,
Sí, mi marido me llevaba, me traía, no me dejaba ir sola al centro de jubilados y era muy amable, qué sé yo, y cuando empezamos a hablar de las violencias me dijo, y después me di cuenta que era para controlarme, Claro. para no dejarme sola, para que yo no hablara con nadie por el camino. O sea, se dio cuenta a los 68 años que eso que parecía una caballerosidad, en realidad era una violencia encubierta, ¿no? Entonces, es importante hablar en estas fechas, fundamentalmente, de toda esta temática, ¿no? Para que quizás alguien que esté dándose, y vos decías la económica, ¿no? Es como la más, quizás la más disimulada, Sí, ¿no? total. Porque especialmente para las mujeres que han sido amas de casa, que se han dedicado a las tareas de cuidado, que no están reconocidas como un trabajo, ¿no? Y que terminan no disponiendo de ningún medio porque no tienen un ingreso, porque por cuidar no se nos paga. Entonces sí, creo que coincido con vos en que es importantísimo hablar de estos temas en estas fechas, que para eso se han estipulado, y bueno, y tomar esta responsabilidad de prepararnos y de buscar la forma de transversalizar las problemáticas en toda la información. Excelente. Alejandra, te agradecemos muchísimo por estos minutos y bueno, seguiremos seguramente en contacto en alguna otra fecha o en alguna otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tocar la temática y la verdad que encantada de hablar, así que a disposición para cuando lo necesiten.